Su labor como cronista le valió que su nombre quedara integrado a una de las calles de la Ciudad de México, concretamente del centro histórico. José María Marroquí, un hombre que se titula de médico, un hombre que participa intensamente en la lucha por la dignidad del país contra los Estados Unidos, contra Francia, un hombre que parecía una figura errante que caminaba por las calles de la Ciudad de México, sudoroso, investigando, indagando, buscando ideas, buscando datos en relación con la historia de la metrópoli. Un hombre pintoresco, pero al mismo tiempo de gran relevancia en la figura de la investigación sobre la Ciudad de México. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bueno, y en este momento tengo el honor de tener de invitado a mi compañero, periodista, gran escritor, gran cronista. Gracias. Ya de la ciudad, Héctor de Mauleón. Gracias, querida Cintia. Gracias por estar conmigo en Leyenda Urbana. Bueno, hablando de uno de los grandes personajes, uno de mis personajes favoritos de la ciudad, José María Marroquí, porque, bueno, un hombre que vivió el siglo XIX y que terminó trágico, ¿no? Comencemos por el final. Él lo conocemos por un libro al que le dedicó 20 años de su vida. Es un libro que tú conoces muy bien, que hemos Ciudad de México. Es un libro compuesto por 3 volúmenes y que narra la historia de las calles en orden alfabético, comenzando por la A, es decir, la Acequia, y terminando por la Z, es decir, Zuleta o etcétera. Entonces comenzó a contar, él dividió las calles, las comenzó a caminar. Precisamente estamos ahorita a espaldas de San Ildefonso. Él era profesor de lengua castellana en esta escuela. Aquí estuvo la Escuela Nacional Preparatoria, él era profesor aquí, y cuando no daba clases se dedicaba a caminar las calles tocando puerta por puerta para preguntar historias sobre la calle, para hablar con los hombres más viejos que habían vivido ahí, para pedir las escrituras y poder ver los papeles, y después para gastar muchísimas horas en los archivos diversos de la ciudad y de los conventos para tratar de rescatar lo que nadie había hecho. En ese tiempo, en los tiempos en los que Marroquí estaba haciendo eso, la Ciudad de México estaba ya cumpliendo 300 años de haber sido fundada o refundada por Hernán Cortés. Los últimos 20 años de su vida los dedicó el doctor José María Marroquí a investigar lo que sería su libro máximo. Son 3 tomos de la historia de la Ciudad de México. Un hombre que se metía a la Biblioteca Nacional, incansable lector de libros, buscador de datos, a veces peculiares, a veces singulares, a veces simplemente datos anecdóticos. Él también integraba su investigación al Archivo General de la Nación. En consecuencia, se metía en pergaminos, se metía en papeles que en un momento dado había que quitarles la tierra encima, y posteriormente visitaba las casas. No había casa, no había calle, sobre todo del centro histórico de la Ciudad de México, que no lo conociera. Llegaba, a veces un hombre con un sobrepeso, llegaba a las sudoroso, en ocasiones jadeante, tocaba, se vertía en 1000 halagos para que finalmente le permitieran entrar a la casa a hacer investigaciones. De pronto decía que le enseñaran los títulos de la casa, la escritura, en fin, quiénes habían sido los propietarios. Y entonces, bueno, pues la gente de pronto tenía desconfianza, decía, este es un agente del gobierno, lo corrían. En ocasiones le lanzaban los perros. Sin embargo, al día siguiente regresaba nuevamente, tocaba la puerta y trataba de hacer su indagación. Se metía por el Paseo de la Reforma, se metía a la Alameda Central, se metía a los billares de lo que entonces era el Hotel Iturbide, justamente en Madero 18, hoy el Palacio de Iturbide, y bueno, pues ahí estaba tratando de integrar sus datos a este libro, que a final de cuentas lo regalaría al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Era una ciudad que llevaba a cuestas
3 siglos de historia, más de 3 siglos de historia, 350 digamos, y él, había muchas cosas que ya amenazaban con perderse, con olvidarse, con desaparecer, y gracias a ese esfuerzo que él realizó durante 20 años, los últimos de los cuales lo hizo muy enfermo, porque le dio un cáncer de boca que se lo fue devorando lentamente, pudo compilar, pudo rescatar la memoria de esta ciudad. Desgraciadamente nunca vio su libro publicado, se quedó en manuscritos y no encontró quien se lo quisiera publicar después de haber dedicado su vida y de haber hecho esta obra tan generosa, no encontró quien se lo quisiera publicar. Se lo regaló al ayuntamiento de la Ciudad de México y dijo, pues ahí está esta investigación de 20 años, hagan lo que quieran. La iban a publicar. La imprenta donde se iba a imprimir el libro es donde hoy es Bellas Artes. Ese edificio se quemó una noche, desapareció una noche en un incendio por un descuido de un velador y se perdieron todos los tomos. Se salvó porque le había dejado una copia a un sobrino y a partir de ese manuscrito se pudo volver a recuperar un libro que hoy es pues absolutamente vital. Hombre en extremo generoso, el doctor Marroquí pidió solamente como condición al ayuntamiento para regalarle su investigación de tantos años que le permitiera tener una mecanógrafa que transcribiera sus textos escritos en forma manuscrita para llevarlos finalmente a la imprenta. Durante 2 años él llegaba a una pequeña oficina del ayuntamiento y ahí le iba dictando una tras otra las hojas interminables a esta mujer. Finalmente, cuando ya estaba terminada la obra, bueno, pues se mandó a una imprenta llamada La Europea y en consecuencia, bueno, pues había que revisar, se hacían las pruebas, se hacían algo así como 5 pliegos a la semana. El caso es que él, agobiado, atacado por un cáncer de boca, ya no pudo realizar la tarea y entonces se la deja a un sacerdote, amigo de él, el canónigo Vicente de Paul Andrade. Este personaje sería el que revisaría las galeras para que finalmente saliera la obra, pero no fue tan simple. Después de tantos y tantos años, resulta que se habían terminado de imprimir los primeros 2 tomos en la Ciudad de México cuando un incendio acabó con la imprenta. Ahí se fueron los manuscritos, ahí se fueron las galeras que estaban listas, ahí se fueron incluso los manuscritos, ya la mecanografía que se había terminado. Sin embargo, por fortuna, el padre Andrade había guardado había copiado pues parte de lo que había corregido ya, de tal manera que se pudo rehacer el libro y al mismo tiempo había 2 ejemplares de los 2 primeros tomos ya en el escenario de lo que era ya la impresión terminada. Sin embargo, después de tantos y tantos años, el doctor Marroquí jamás vio terminada la obra, los 3 tomos de la Ciudad de México. ¿Por qué tal vez nunca se le reconoció? Porque también fue juez aquí en la Ciudad de México. Fue regidor del ayuntamiento, tuvo una vida desgraciada, en cierto sentido. Él es médico militar en la intervención norteamericana de 1847, él estudia medicina y entonces forma parte del cuerpo de médicos de la invasión. Lo vuelve a hacer en la invasión francesa, que ocurre 20 años después, cuando el Segundo Imperio, vuelve a ser médico, después acompaña a Benito Juárez en todo el viaje por el norte del país, ese viaje célebre y famoso en que Juárez hace en un carruaje negro por el desierto, llevando la República en un carruaje y acompañado por un grupo de patriotas liberales. Uno de ellos es precisamente José María Marroquí. En algún momento, como tú bien recuerdas, lo nombran cónsul. Se va de cónsul, parece que por fin le comienza a sonreír la fortuna y se les olvida pagarle durante los 4 años que él permanece allá, entonces tiene que sobrevivir pasando hambres y dando unas clases particulares de español. Él era maestro de lengua castellana aquí en la Escuela Nacional Preparatoria. Por eso libros de ortografía, ¿no? Y por eso hacía libros de sintaxis, de ortografía, etcétera, y sobrevive de eso, mal come de eso, logra juntarlo de su pasaje y regresa, y justo cuando regresa y emprende la obra mayor es cuando comienza a tener estos problemas de salud. Hijo de José María Marroquí, un hombre que tenía una hacienda y 3 casas en el estado de Hidalgo, concretamente en Izmiquilpan, y de María Antonia Trejo. El doctor
José María Marroquí fue bautizado en la iglesia de la Santa Veracruz, que era la parroquia del lugar. Él había nacido en la casa número 5 de la calle de San Fernando, que actualmente se llama Guerrero. Bueno, le pusieron una gran cantidad de nombres en virtud de que en aquel entonces los padres acostumbraban, pues en alguna forma, otorgarle la custodia de su hijo a una catarata de santos. Ahí estaba, por ejemplo, Luis Gonzaga, ahí estaba Fermín, ahí estaba Manuel, ahí estaba Jesús. En fin, había una cantidad, concretamente 12 nombres integratis, acta o la fe de bautizo de Marroquí. Este personaje se inicia en las primeras letras con un sacerdote que daba clases en una escuelita que estaba en el hospicio de huérfanos, que estaba justamente en lo que hoy conocemos como Avenida Juárez. Posteriormente ingresaría al Seminario Conciliar de México. Ahí estudiaría básicamente filosofía, latín, y después de terminar el bachillerato, justamente en filosofía, se integraría. En principio pensaba que estudiaría para abogado, entraría a la escuela de jurisprudencia. Sin embargo, la vida lo llevaría a la carrera de medicina. A los 18 años, José María Marroquí era ya un médico, y a partir de ahí va a empezar una tarea interminable en lo que era el Hospital de San Andrés. Para ubicarnos, el Hospital de San Andrés está donde hoy se ubica el Museo de Arte Contemporáneo, es decir, en lo que se conoce como la Plaza Tolsá, enfrente del caballito del escultor valenciano Manuel Tolsá. Bueno, este personaje finalmente, bueno, pues llegaría a ser el segundo en el hospital. Llegaría a trabajar desde aprendiz, desde un personaje que estaba terminando la carrera, en el lugar donde se hacían cirugías de mujeres. Él había aprendido sobre todo cuestiones que tienen que ver con enfermedades secretas de la mujer. Posteriormente, bueno, pues crearía un manual a través del cual maneja una serie de previsiones en relación con los contagios de las enfermedades que algunos consideraban o calificaban de asquerosas.